a Génesis, por favor. Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Y vamos a leer Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 6. Vamos a ponernos de pie, por favor. Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 6. Y vamos a leerlo de manera alternada. Si hay alguien que necesite ahí ayuda con su Biblia, por favor de ayudarle. Génesis 42, del 1 al 6. ¿Ya lo encontró? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Cuando José fue vendido a los egipcios, el pueblo de Israel comenzó a sufrir. Vino un hambre en toda la tierra, y Jacob, aquí en estos versículos, les dice a sus hijos: vayan a Egipto. Allá en Egipto hay alimento. Allá en Egipto hay esperanza. Mientras tanto, allá en Egipto, José había sido aceptado por los propios gentiles después de haber sido rechazado por sus propios hermanos, haber sido vendido por sus propios hermanos. Y en estos versículos encontramos que ahora Él es el Señor de la tierra. Y José tiene el poder en sus manos para dar vida o para quitarla. Y los hijos de Jacob están en una tremenda necesidad. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Todavía hay esperanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a recordar lo bueno y lo maravilloso que eres tú. Gracias porque podemos regresar a tu palabra y leerla y encontrar tantas verdades de las que nos pueden ayudar a nosotros para poder seguir adelante, para poder seguir compartiendo el evangelio de esperanza que este mundo necesita. Ayúdanos, Señor, bendice, y te pedimos que si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha puesto su confianza en la única esperanza que es Cristo, que no salga de este lugar sin reconocerte como Señor y Salvador. Ayúdanos como iglesia, bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El himno de Israel, Hatikva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el himno de Israel? ¿Alguien lo ha escuchado? El himno de Israel es un himno que si usted lo escucha en hebreo no le va a entender nada, amén. Pero es un himno que habla acerca de esperanza. Y qué interesante es que lo que sucede aquí en Génesis
42 y unos capítulos antes y unos capítulos después nos refleja lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día encontramos a un pueblo de Israel que canta acerca de esperanza. Este himno dice así, no lo voy a cantar, pero el himno de Israel, Hatikva, dice: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Los judíos hablan acerca de esperanza, pero es una esperanza que ya ha sucedido. Es un Mesías que ya ha venido, es un Mesías que ya ha llegado y que está listo para extender sus brazos al pueblo de Israel y decirles: yo soy esa esperanza. Pero no lo podían ver y no lo pueden ver hoy en día. Ellos mismos dicen: no se habrá perdido nuestra esperanza. Lo que sucede aquí atrás en estos capítulos es una profecía de lo que habría de venir. José es vendido a los egipcios. Y es la primera cosa que quiero mencionar. Número uno, José fue rechazado y Jesús fue rechazado también por los judíos. Jesús fue rechazado por los judíos. Vean conmigo en Génesis capítulo 37, en el versículo 18. Génesis capítulo 37, versículo 18. Vamos a leer unos 10 versículos acá. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, ¿a quién? A José. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara, ¿qué? Cerca de ellos. Y cuando ellos vieron de lejos a Jesús, dice la Biblia que a José conspiraron contra él. Cuando la gente ve de lejos a Jesús, ¿sabes lo que muchas veces pasa? Simplemente ven a un hombre cualquiera, porque está lejos de sus vidas. El hombre se ha alejado, se han ido muy lejos. Dice Romanos que nos hemos apartado, cada cual por nuestro propio camino, y hemos hecho lo que nosotros queremos. Jesús está lejos, pero Él se quiere acercar a nosotros. Y Jesús estaba acercando a sus hermanos, los estaba buscando para darles provisión, para ayudarlos. Era enviado de su Padre, pero ellos lo rechazaron. Cuando la gente ve de lejos a Jesús, lo ignora. Cuando la gente ve de lejos a Jesús, piensa: ¿qué me puede ofrecer a mí? ¿Qué me puede dar Jesús a mí? Yo estoy bien, yo no necesito nada, yo no necesito nada de Él. Aquí yo estoy, aunque en el desierto, aquí yo estoy, aunque en problemas, aquí yo estoy, aunque mi matrimonio se esté destruyendo, deshaciendo, aquí yo estoy, aunque esté en vicios y rumbo al infierno, yo estoy bien sin Jesús. Y eso es lo que la gente piensa cuando están lejos de Jesús. Pero lo que tienes que hacer es ver a Jesús de cerca. Es verlo más de cerca. Esperar para que veas su rostro. Esperar para que veas cuán maravilloso Jesús es. No lo rechaces desde un principio. Espera a que Él se acerque a tu vida y te darás cuenta que trae esperanza a tu vida. Seguimos leyendo, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Casi diciendo: ja, ja, ja. Así era.
conspiraron contra José. Versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Versículo 22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus propios hermanos rechazaron a José. Sus propios hermanos le dieron la espalda. Y dice la Biblia ya en Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los propios judíos, de la misma manera, el Señor Jesucristo estaba entre ellos, caminó entre ellos, hizo milagros entre ellos, y los mismos judíos lo rechazaron. Dijeron, él no puede ser el rey de los judíos, él no puede ser el Mesías. Tuvieron que venir como algo que vimos ahorita en Navidad. Tuvieron que venir hombres desde tan lejos del oriente para reconocer que Jesús sí era el Mesías, sí era el rey de los judíos, sí era el rey de reyes, que los mismos judíos reconocer que él era el Salvador. Así fue. Y qué triste que este rechazo haya sido así igualmente como fue con José, de la misma manera. Ahora, con José dice la Biblia aquí que lo vendieron por 20 piezas de plata. Al Señor Jesucristo lo vendieron por 30 piezas de plata, pero fueron rechazados. Fueron rechazados. José fue rechazado. No solamente José fue rechazado, pero José fue recibido ahora por los gentiles. Número 2, Jesús también fue recibido por los gentiles. ¿Cuándo fue Jesús recibido por los gentiles? En el momento en que el Señor Jesús, al ser rechazado por los mismos judíos, ahora el Señor Jesús es predicado al pueblo gentil. Él es predicado a cada uno de nosotros. Dale gracias a Dios que no solamente los judíos pueden ser salvos, sino también nosotros podemos encontrar la salvación. Vean lo que dice Hechos, y luego vamos a regresar aquí a Génesis. Pero Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí había un hombre principal de la sinagoga. No era principal de la sinagoga, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre importante, era un hombre religioso, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que oraba quizás mucho más que nosotros.
creía en Dios, pero no de corazón. Creía en Dios aquí en la mente, sabía que había un Dios, pero no era salvo. Cornelio no era salvo, era un gentil. Y Dios le dice ahí, más adelantito a Pedro, vean lo que dice ahí en el versículo 9. Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y luego dice más adelante, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, allá abajo le estaban haciendo un mole poblano y unas exquisitas semitas. Y ahí está Pedro ahí arriba y oliendo todo esto y pensando, ay, la doña ahí abajo no se apura, yo tengo hambre, aquí yo estoy orando, Señor, ¿cuándo va a llegar? Y de repente dice la Biblia, versículo 11, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz a Pedro, levántate, Pedro, y mata y come. Y luego dice Pedro que responde, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 16, esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué se hizo esto? Porque Dios le estaba diciendo a Pedro, mira Pedro, yo te voy a enviar a una casa de un gentil llamado Cornelio para que tú le hables del evangelio. También a ellos necesitan de Cristo. También ellos necesitan la salvación de Dios. No solamente al pueblo judío, ellos también pueden ser salvos. Y entonces dice la palabra de Dios que fueron por Pedro. Finalmente le dicen ahí en el versículo 22, Hechos 10:22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Termina yendo con él y le dice en el versículo 31 a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué dice? No hace acepción de personas. Vean lo que dice ahí en el versículo, vamos a leer adelantito, en el versículo, capítulo 11, versículo 14, dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cornelio no era salvo, era gentil, pero amaba a Dios y era temeroso. Hacía oraciones, daba limosnas, era agradecido, tenía buen testimonio, pero no era salvo. Y Pedro comprende que también Dios no hacía acepción de personas, y fue y les predicó a Cristo y fueron salvos. Y de ahí en adelante, no solamente Pedro, sino también Pablo, fue principalmente Pablo a predicar a los gentiles para hacer luz, dice la Biblia, a los gentiles y predicar la palabra de Dios. De tal manera que gracias a Dios, nosotros a través de Cristo Jesús podemos también ser cercanos a Dios. No tenemos que judaizarnos, no tenemos que cambiar nuestra manera y nuestra religiosidad, porque la salvación no es un cambio de religión en sí. La salvación es un cambio de corazón. El decirle al Señor, Señor, yo te quiero aceptar. Número 2, Jesús fue recibido por los egipcios, por los gentiles. Nosotros hemos recibido a Jesús de la misma manera que José fue recibido por los egipcios. Los egipcios lo trajeron ahí con él.
y prontamente fue levantado como rey de toda la tierra. Génesis capítulo 41, regresen a Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículo 38. Génesis 41, 38. José fue recibido por los egipcios, estuvo entre dos malhechores, no lo vamos a ver, pero allá en Génesis 40, del 1 al 8, está ahí entre el panadero y el copero. Y uno le cuenta su sueño y el panadero y le dice: José, ¿sabes qué? Vas a morir. Y luego al copero le dice: ¿sabes qué? Vas a vivir. Pero estaba entre dos malhechores José. Lo mismo el Señor Jesús, antes de morir, estaba entre dos malhechores. Uno murió y fue al infierno y a condenación. El otro también murió, pero Jesús le dio vida eterna y tuvo ahora salvación. Dios lo salvó. Y ahora aquí en Génesis capítulo 41, vean conmigo en el versículo 38, dice la Biblia: ¿acaso, versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto del sueño que él había tenido. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. ¿Qué dice? Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! José, años atrás, teniendo estos sueños de que todas esas espigas de trigo se inclinaban a él, y luego el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a él, y comentándole a sus hermanos lo que iba a suceder, sus hermanos enojándose contra él por los sueños que tenía José, lo querían matar y lo venden, y ahora es entregado aquí en Egipto. Y aquí en Egipto, porque Dios tenía un plan perfecto para la vida de José, es puesto por segundo sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y sabes quién gobernaba toda la tierra? Era Egipto. Y si él era el segundo sobre toda la tierra de Egipto, era el segundo sobre todo el mundo. Ahora yo sé, normalmente tachamos a Faraón como el diablo. ¿Ven? Y la tierra de Egipto como el mundo. Y es lo que sucede cuando Moisés saca a los hijos de Israel de Egipto. Están saliendo, es una representación del mundo, nosotros saliendo del mundo, yendo a la tierra prometida. Pero también esto es una profecía. Esto es una profecía de cómo el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Y lo rechazan completamente, y cuando lo venden y lo rechazan, de ahí en adelante el pueblo de Israel está en graves problemas. ¿Por qué? Porque mira, hermano, el pueblo de Israel no ha tenido paz, lo rechazaron y fueron todos desterrados, por decirlo así, a otras tierras. Se fueron por todos lugares. Llegamos hasta nuestros días, en los días de Hitler, siendo asesinados por millones. Y aún así cantando, tenemos esperanza en Sión, tenemos esperanza en Jerusalén. Cuando José es rey de toda la tierra, segundo, nos está hablando de la misma manera como Jesús
es el rey de toda la tierra, no hay nadie más sobre él. Toda rodilla se tiene que inclinar hacia el Señor Jesús. Y en Jesús hay provisión, y en Jesús hay esperanza. Y José desde Egipto, después de este sueño que tiene Faraón diciéndole, va a haber 7 años de hambre, va a haber 7 años primero de abundancia, pero va a haber 7 años de hambre. Cuando empiezan esos 7 años de hambre, allá en la tierra de Canaán hay hambre también. En muchos otros lugares y muchas otras tierras hay hambre. Gente se está muriendo, pero con José no, porque José es el rey. Pero con José no, porque José está diciendo, hey, aquí hay trigo. Hey, aquí hay esperanza. Hey, no tienen que sufrir más. Hi, aquí estoy yo. Dios me ha puesto en este lugar. Dios me ha puesto en este lugar porque aquí hay esperanza. Dios me ha puesto en este lugar para salvar a todo el mundo, porque yo los puedo salvar. Dios me ha puesto aquí. Yo les puedo ayudar. Y este grito, este clamor de parte de José es oído hasta allá, hasta la tierra de Canaán. Que en José hay esperanza, hay alguien allá en la tierra de Egipto, el que ha sido rechazado, el que ha sido desterrado, al que querían matar, en él hay esperanza. Y entonces Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Casi, yo me imagino a los hijos de Jacob como que caminando para acá y chocando y cayéndose, y caminando para acá, chocándose y cayendo y no sabiendo qué hacer. Y Jacob puede ver todo lo que deben de hacer. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente tienen que ir a donde hay esperanza. Vayan para allá, porque allá hay esperanza. Alguien les tenía que decir. En nuestros días alguien tiene que decirle a los judíos que en Jesús hay esperanza. Tenemos que orar ciertamente por ellos, porque en Jesús hay esperanza. Pero los hijos de Jacob, que son los hijos de Israel, que es la nación judía entera, andan ahí viéndose unos a otros. Andan chocando y cayéndose, y andan chocando y cayéndose, tratando de guardar la ley. Pero si tratas de guardar la ley, te vas a caer y no puedes ser salvo. Si tratas de que por tus propias obras ser salvo, no vas a poder, te vas a caer y no vas a poder salvo. Si estás tratando porque simplemente eres judío, te vas a caer. No funciona así. Tienes que ir donde hay esperanza, y solamente en Jesús hay esperanza. Número 3, reconoce a Jesús como la única esperanza. Reconoce a Jesús como la única esperanza. José era el segundo sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. No había nadie más sino el faraón. Faraón representando en esta profecía a Dios, y José representando a Jesús, él siendo la esperanza, y allá un pueblo muriéndose de hambre. Pero primero que nada, número 1, si reconoces a Jesús como la única esperanza, predica a Jesús. Tenemos que predicar a Jesús. Si en Jesús hay esperanza, no podemos nosotros ver a la gente que se está muriendo allá afuera y yo aquí comiéndome el trigo. Hay algunos que son envidiosos, que queda una latita de sopa Maruchan y te la comes y tus hijos, por eso andan tan flacos, amén. Pero en la historia que vimos hace ratito en la escuela dominical con Abraham vio a su sobrino Lot, que se lo llevaron cautivo, y él dijo: no puedo estar acá y no ir y salvarlo, tenemos que ir. Y él con sus 318 siervos fueron y lo rescataron y lo trajeron.
¿Cuántas historias hay en la Biblia que no se quedaron sentados, sino fueron e hicieron algo? Llevaron alimento, ayudaron a la viuda, le dieron al huérfano, hicieron algo. Y hermano, lo que simplemente estoy diciendo, si reconoces a Jesús como la única esperanza, predica a Jesús. Y entre más amamos a Cristo, más lo tenemos que predicar, más lo tenemos que compartir. Si yo sé que en Jesús hay esperanza, voy a ir y hablarle a este pueblo que no tiene ninguna esperanza. La esperanza del cristiano es esa simple, es algo simple para nosotros. ¿Cuál es? Que cuando yo muera, yo sé que voy al cielo. Es nuestra esperanza. No es, estoy tratando de portarme bien y espero que Dios se acuerde de mí, de mis buenas obras y mire hacia atrás toda mi vida y diga a Dios: wow, mira, fuiste en el año 2017 de 52 semanas, fuiste 10 semanas, wow, estoy impresionado de ti. Y luego, diste 3 folletos a tus vecinos. ¡Wow! No, eso es tremendo. Y luego, no te robaste toda la lana, regresaste la mitad allá en tu trabajo. ¡Wow! No, hay unos que sí se la roban toda, pero tú la mitad. Y luego, en Navidad, normalmente eras un glotón, pero ahora, ¿verdad? Nadie te invitó a comer, pero aparte no fuiste glotón y entonces otro pecado perdonado. Y pudiste haber dicho a tu esposa todos los días te amo, pero le dijiste 3 veces también. El año pasado ni una. Vente al cielo conmigo. No es así, sino que es solamente a través de Cristo. Y si Cristo es mi esperanza, debemos nosotros de predicar más a Cristo, porque hay un mundo que no tiene esperanza. Hay quienes no tienen esperanza. Ve lo que dice en Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Dice acá: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los ¿quiénes? Los otros, que no tienen ¿qué? Que no tienen esperanza. Hay personas que simplemente no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no saben a dónde van a ir. Dicen: Señor, pues espero que Dios me lleve al cielo porque me porté más o menos bien. Y no es una esperanza concreta, no es una esperanza llena de fe, es una esperanza muy vaga. Espero que Dios me salve, espero que sí. No, los que conocen a Cristo y los que conocen a Dios sabemos que vamos al cielo, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos que tenemos vida eterna. Romanos 8 me dice que mi espíritu, verdad, le dice a Dios: Abba, Padre, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo porque le he recibido. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que tenemos una esperanza firme, una esperanza que no cambia, una esperanza certera, una esperanza de que yo sé que si yo llego a morir voy al cielo con Dios. De tal manera que si conozco que Cristo es la esperanza, necesito predicar más de Cristo, necesito hablar más de Cristo a este mundo perdido que no tiene esperanza. Porque hay quienes que no tienen esperanza. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro,
capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Viva. La esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. ¿Por qué viva? Vean lo que dice ahí. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, somos guardados no por una mano que no nos puede defender, sino dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De tal manera que nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues no pudiéramos tener esta esperanza viva. Sería una esperanza muerta. Pero porque Cristo resucitó y ahora Él está a la diestra del Padre Celestial, debemos nosotros creer que tenemos de la misma manera una esperanza viva. Hay esperanza. José dijo, hey, aquí hay trigo, yo tengo este trigo es vida y esta vida es para ustedes. Y allá Jacob les dijo a sus hijos, hey, ¿qué están haciendo acá? Vayan a Israel porque nos vamos a morir. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza para este mundo. Todavía hay esperanza en Cristo. Romanos capítulo 15. En el versículo 4, vamos a ver acá. Romanos capítulo 15. En el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo. Repito, no hay esperanza fuera de Cristo. Y si hay alguna esperanza de fuera de Cristo, es una esperanza pasajera, es una esperanza que este mundo da. Pero la única esperanza verdadera es la que está en Cristo. José allá en Egipto, representando al Señor Jesucristo, Él está salvando al mundo entero. Él es el rey, el segundo del rey. Toda rodilla se está doblando delante de José. Y vienen sus hermanos de José. Y qué tremendo que cuando vienen los hermanos de José por ese alimento, José los reconoce. Pero sus hermanos no lo reconocieron. No reconocieron, pero dijeron, nosotros queremos el trigo, nosotros queremos sobrevivir. Reconoce a Jesús como la única esperanza. Y si reconoces a Jesús como la única esperanza, predica a Jesús. Pero si aún no has sido salvo, número 2, busca a Jesús. Busca a Jesús. O predica a Jesús. Si has reconocido que Jesús es la única esperanza, predícalo, comparte, háblale a otros, que este año le hables más que el año pasado, amén. Que este año compartas más y tengas un deseo más grande, pero tienes que decirle, Señor, ayúdame a amarte más a ti, porque a veces decimos que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos. Ámale más y predica a Jesús, pero si has reconocido que Jesús
es la única esperanza y no has sido salvo, número 2, busca a Jesús. Ve lo que dice Lucas capítulo 19. Lucas 19. Aquí hay un hombre que no es salvo, que se llama Zaqueo. Y este hombre Zaqueo escucha acerca de Jesús. Este hombre Zaqueo ha escuchado maravillas de Jesús. Este hombre Zaqueo ha escuchado que Jesús ha resucitado muertos. Ha hecho al que no puede caminar, lo ha hecho caminar. Al que no puede mover su mano, le ha quitado esa mano tullida y ahora ya puede hacer tortillas, amén. Aquel que no podía caminar ahora está brincando. Aquel que estaba muerto ahora está caminando y viviendo y respirando. Quizás Zaqueo ha escuchado de una ocasión en donde miles de personas estaban allá cerca del mar de Galilea y todos preocupados porque no habían comido, y el Señor Jesucristo dándoles de comer a 5,000 personas de la nada y luego a otras 3,000 personas. Y a mí me gustaría tener una de esas canastas en mi casa, que nada más le echo ahí 1 litro de leche y cuando me asomo 3 segundos después hay 12 litros de leche. Amén. Porque yo siento que en mi casa hay como 3,000 o 5,000. Comen como 5,000. Y que al siguiente día echáramos ahí unas barritas y unas Coca-Cola, una barrita y una y se multiplicara todo. Ya tuviera para toda la semana. Y después al siguiente día una pieza de pollo y hasta cocinada y lista para comer. Amén. Yo no sé. 5,000 personas, 3,000 personas. Zaqueo dice: yo tengo que conocer a ese hombre, porque todos a mi alrededor dicen que en él hay esperanza. Y Zaqueo no estaba enfermo. Zaqueo no estaba al lado del estanque de Siloé para que alguien lo empujara y cayera cuando el ángel venía. Zaqueo no era alguien necesitado o pobre. Zaqueo era una persona con dinero, tenía su casa, no necesitaba realmente de Jesús, pero sí necesitaba de Jesús. Y entonces dice la Biblia, versículo 2, Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y él dijo: yo necesito ver quién es Jesús. ¿Quién es esta persona de todo el mundo habla de Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo lo quiero conocer. Dice la Biblia que la multitud no le permitió, estaba medio chaparrito, fue y corrió y se subió a un sicómoro, y cuando el Señor Jesucristo lo vio en ese sicómoro, le dice ahí en el versículo 9, versículo 5 le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabes qué pasó? Zaqueo fue salvo, porque Zaqueo sabía que su esperanza estaba en Jesús. Zaqueo sabía que su esperanza estaba en Jesús. Y Jesús le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. La Biblia no nos habla de muchas ocasiones que Jesús entró en la casa de alguien para pasar 1 día o 2 días o 3 días. Pero en la casa de Zaqueo sí pasó. Posó en la casa de Zaqueo. En el cielo un día vamos a conocer a Pedro, a Juan, a varios de los apóstoles, a Moisés, a José,
a Adán, pero también vamos a conocer a Zaqueo. A lo mejor no iba a estar tan chaparrito, ¿verdad? A lo mejor nos lo imaginamos chaparrito, gordito, medio rarito, no sé. Pero a lo mejor no va a estar ni tan chaparrito. Pero le vamos a preguntar, oye, Zaqueo, ¿cómo fue? Y nos va a decir, no, wow, fue tremendo. Me subí a ese sicómoro, yo no sé cómo le hice, que me subí y me vio el Señor Jesús, me dijo que quería ir a mi propia casa. Y fue a mi casa y no solamente trajo salvación a mí, sino a toda mi familia. Mi esposa fue salva, mis hijos fueron salvos, porque Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y fuimos todos salvos y desde ese día en adelante Dios cambió nuestra vida. Wow, qué tremendo que Jesús es la esperanza. No hay nadie más. Jacob le dijo a sus hijos, hey, no estén acá, vayan a Jesús, vayan a José, porque en él hay esperanza. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ir a ti. Gracias porque nos has dado vida eterna y salvación. Gracias porque ahora vives en nuestro corazón y tenemos esta esperanza y es una esperanza viva. Hay otros que no tienen esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a que podamos en este año poder compartir de la única esperanza, porque sabemos que la esperanza es Cristo. No hay nadie más. No es nuestra iglesia, no es este lugar, no son las buenas obras, no es el bautismo. No hay otra cosa, solamente en Jesús hay esperanza. Ayúdanos, Señor, y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado. Habrá en esta mañana alguien que diga, pastor, yo no soy salvo. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación y vida eterna, pero en esta tarde, en esta mañana, quiero pedirle a Cristo que Él me dé esa vida eterna, esa esperanza. Quizás como el pueblo de Israel estás pasando hambre, una hambre espiritual. Y estás buscando alrededor qué hacer, cómo sobrevivir. Pero necesitas ir a José, necesitas ir a Jesús. Porque solamente en Jesús hay esperanza. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo salvación y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. No queremos que nadie salga sin Cristo, sin la única esperanza. ¿Habrá alguien así? Alguien así que dice, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero pedirle a Cristo salvación, vida eterna. Alguien aquí que diría, pastor, Dios ha hablado a mí. Dios ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar y si usted quiere hacer alguna decisión, venga aquí al frente, ahí en su lugar, doble su rodilla y dígale a Dios, Dios, ayúdame en este año. Si tú eres mi esperanza, poder compartir con otros que no tienen esta esperanza. Ayúdame a compartir aún, orar más por el pueblo de Israel, que son los a quienes venía la salvación, pero le han rechazado y ahora es a nosotros los gentiles que tenemos esta esperanza de vida eterna. Hay gente allá afuera que no tiene esperanza. Quizás hay un amigo de usted que no tiene esta esperanza. Hay quizás un vecino, quizás un compañero de trabajo, quizás un
compañero de la escuela que no tiene esta esperanza. Y así como los hijos de Israel están mirándose unos a otros, no saben para dónde ir. Pero hay que decirles, ¿sabes qué? En José hay esperanza, en Jesús hay esperanza. No tenemos que morir, en Jesús hay esperanza. Ore para que este año pueda compartir más del Evangelio, pueda compartir más esta bella esperanza con alguien más. Que realmente le digamos, Señor, yo sé que en ti hay esperanza. Y a esta persona que está aquí conmigo no tiene esa misma esperanza, le voy a hablar. Le voy a hablar, le voy a compartir, le voy a explicar que en Jesús sí hay esperanza. Una esperanza de vida eterna. Amén. Pueden tomar su lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús que nos ha salvado. Gracias porque Él es nuestra esperanza. Y ayúdanos, Señor, a compartir esta esperanza de vida eterna con los demás. Ayúdanos a recordar aún el pueblo judío que necesita de esta esperanza. Ayúdanos, Señor, a tomar el tiempo y ser mejores embajadores tuyos, Señor. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.